Estamos en una serie, hermanos, que le he llamado Cristo, tu mejor versión. No podemos ser mejores sin Cristo. De hecho, en este mundo se promueve, se busca una mejor versión, pero sin la cruz. Una mejor versión sin arrepentimiento. Una mejor versión simple y sencillamente maquillada. No hay un cambio verdadero. Pero yo quiero ser honesto con ustedes. Ahorita que estestamos hablando de este tema de esta, es una nueva serie, hoy es el segundo tema. Me rompí la cabeza de cómo iba yo a continuarlo, y preguntándole a Dios cómo continuarlo. Y me puse a pensar en algo en el que quiero ser honesto con ustedes, y yo estoy seguro que usted se va a identificar con esto. Yo ya llevo rato en la palabra, no soy el mismo de hace unos años para atrás, he cambiado muchas cosas. Yo puedo decir que Dios ha cambiado mucho de mi carácter, ha traído cambios poderosos para bien a mi vida. El detalle es que mucho de lo que puedo presumir que Dios ha cambiado, Dios lo ha hecho. Pero hay ciertos días, hay ciertos momentos en donde yo digo, Jesucristo, qué terrible podemos ser. Me doy cuenta que hay cosas en mi vida, hay áreas en mi vida donde necesito su santidad, necesito su misericordia, necesito rendirme, necesito reconocer que no se parece en nada a Jesús. ¿Cuántos de ustedes están viniendo a la iglesia? Y hay temporadas cuando viven una presión y se dan cuenta que la reacción que ustedes están teniendo no se parece a Jesús. No se parece a esa versión mejorada. Se parece más al diablo, ¿verdad? Se parece más al Grinch, se parece más a un ogro, pero no parece esa versión mejorada de la que estamos hablando. Y entonces, posiblemente más de uno, cuando llega a la iglesia y sabe que ha fallado, y sabe que algo le culpa, está sentado en una banca de iglesia escuchando las alabanzas y se siente bien hipócrita. Porque sabe sus debilidades. Sabe que hay cosas que no se parecen en nada a Jesús. Definitivamente no se parecen en nada a Jesús. Pero a través de todos estos años, cuando veo aquellas áreas de mi carácter, donde Dios ya hizo mucho, pero también esas otras áreas donde Dios creo que ha sido muy paciente y misericordioso, ha aplicado el pasaje que dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Me doy cuenta de que no solamente necesito su ayuda para no regresar a la versión antigua, necesito que Él me sostenga para permanecer en su gracia. He aprendido algo que es lo que le quiero compartir hoy. Dios no se ha cansado de mí, ni tampoco se ha cansado de ti. Pero tampoco me ha dejado igual, y tampoco te va a dejar a ti igual. No te va a dejar con esas imperfecciones. Te va a procesar para que su imagen no se pierda. Y te va a desafiar para que tú respondas a lo que Él está haciendo contigo. He descubierto que la santidad que se predica no es algo que simplemente sucede, hermanos. Es algo a la que debemos responder todos los días. Y cuando digo esto, viene a mi mente el versículo y la frase de Jesús. Si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. A pesar de que reconozco esas imperfecciones, a pesar de que nos damos cuenta de esas imperfecciones, debemos seguir avanzando hacia esa mejor versión que solo se encuentra en Cristo Jesús. Dios está obrando en mí y en cada uno de ustedes que está viniendo a la iglesia.
Si Dios está obrando, y cada día me pregunta el Señor si estoy dispuesto a responder a lo que Él está haciendo conmigo. Cada día, mañana cuando amanezca, es el famoso lunes, Dios te va a preguntar si estás dispuesto a responderle ese día también. Si Dios está trabajando en tu vida con tanta paciencia, ¿en qué área de tu carácter Él está esperando que tú te rindas hoy? Te lo voy a repetir. Si Dios está trabajando y no se ha rendido contigo, ha tenido paciencia, ¿en qué área de tu vida hoy Dios quiere que tú te rindas a Él? Cuando el apóstol Pablo escribió Filipenses, no les habló como alguien que ya lo había logrado todo. En Filipenses está esa frase: prosigo a la meta. No pretendo haberlo logrado todo. Cuando él escribe a los hermanos de Filipenses, él entendía el proceso que viven los que caminamos en Cristo. Y hoy quiero invitarte a caminar en ese proceso. Quiero invitarte a caminar conmigo por unas verdades que quiero compartirte. Esas verdades tienen que ver con que somos una obra en proceso. Y ese es el tema de hoy. Somos una obra en proceso. Dios hace la obra con gracia, con su poder, y nosotros respondemos con una entrega sincera en el camino de la santificación. ¿Sí? ¿De qué quiero hablarles hoy? ¿De qué vamos a hablar? De que somos una obra en proceso, en donde Dios está haciendo la obra con poder en nosotros, y nosotros respondemos con una entrega sincera en este camino de santificación. Lo primero que encontramos, o lo primero que es importante poner en el centro de tu pensamiento ahora, es que la obra es suya, la entrega es nuestra. ¿Sí? Esta es la primera verdad que quiero compartirte. La obra es suya y la entrega es nuestra. Es lo que dice Filipenses capítulo 1 del versículo 3 al 6. Si me ayudan con el apoyo visual, pero Filipenses 1 del 3 al 6. El apóstol Pablo está hablando a los hermanos de Filipenses y les dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol Pablo está dirigiéndose a la iglesia de Filipenses y él está recordando cómo ellos llegaron a la iglesia, cómo es que ellos empezaron a tomar acciones y Dios empezó a cambiar sus vidas. La semana pasada está de moda las bodas, están de moda las bodas. Pero eso es una señal de que Dios está cambiando mentalidades, está renovando mentalidades. La semana pasada se acercó una pareja joven que está viniendo a la iglesia y me dice que se va a casar. Ya di una noticia, creo que metí la pata. Pero escuche esto. ¿Y sabe cuál es la parte hermosa? ¿Sabe cuál es la parte preciosa? Que muchas personas están haciendo decisiones de transformación en su vida, y eso es hermoso. Eso es, ya los vi, gloria a Dios. Esa es una visión transformadora, esa es una bendición poderosa. Ok, ahora escuche esto, ponga atención, no se me pierda. Me alegra ver sus decisiones, porque hay personas con las que me he tenido que sentar y explicarles: mira, estas son las razones por las que tú tienes que organizar tu vida. Pero hay otros que no le tienes que decir nada. De repente Dios empieza a hacer algo con ellos. Dios está haciendo algo en sus vidas. El apóstol Pablo está recordando a los hermanos cómo llegaron en la iglesia. Muchos heridos, muchos rotos,
otros con un carácter del demonio, otros no los querían ni en su casa, otros les dieron un ultimátum. Pero el apóstol Pablo está diciendo, pero hoy ustedes no son los mismos de ayer, han mejorado, son una mejor versión que cuando les vimos. Pero hay una cosa, hermanos, están en proceso, porque aunque si bien hay cosas que Dios transformó y son visibles, hay cosas que ustedes no han respondido al Señor y tienen que responder para que puedan ver esa obra más pulida, más fina. Y empieza una declaración poderosa que para mí siempre me ayuda. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. El carácter del cristiano no nace del esfuerzo humano, nace de una vida rendida a Jesús. Esa es la clave, es una vida rendida. Dios es fiel para trabajar en nosotros, pero nosotros debemos ser responsables en rendirnos. ¿Sí? Dios está trabajando con ustedes, pero ustedes tienen que ser ¿qué? Responsables en rendirse a Él. El que comenzó la buena obra. Hay gente que lleva años queriendo cambiar a su marido, ¿verdad? Y hacen de todo, ¿eh? Y ¿sabe qué, hermana? Usted no lo va a lograr, deje de manipular, está perdiendo el tiempo. Pero si Dios lo toca, yo recuerdo una conversación. Una vez una mujer dijo, llevo tantos años presionando a este tipejo para que se case conmigo, porque andaban chuecos, andaban todos chucos, esas nuevas maneras de vivir ahora. Pero un día tuvimos una charla, y después de la charla se paró esa persona y dijo, ok, me voy a casar, voy a hacer esto. Y yo así que, wow, tan rápido, será cierto. Y bueno, sí fue cierto. Y de repente le digo, ¿y cómo es tu vida ahora? Valoro mi familia, siempre he querido tener una familia. Siempre he querido que Dios haga algo en especial. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque el cambio no lo haces tú, lo hace Dios. Pero cuando Dios empieza a tocarte, eso que ha comenzado no va a quedar a medias. Pero no es algo que creas que tú puedes lograr en otro. Yo estoy convencido, y no tengo ningún problema en decirlo, de que no cambio a nadie, ni a mí. Alguien dice, habla con el pastor, pues ¿sabe qué? Pues qué bueno que quiere hablar conmigo, pero yo no puedo cambiarle. El único que puede cambiarle es Jesús. Y el que comenzó la buena obra la terminará. A veces estamos perdiendo el tiempo queriendo cambiar personas. Pero hay una cosa que sí tenemos que saber. Dios es fiel en trabajar. Y nosotros debemos rendirnos. Cuando Jesús llamó a Pedro, que fue nuestro marchante la semana pasada, nuestra ilustración, y sigue hoy, cuando Jesús llamó a Pedro, Jesús sabía que Pedro lo negaría. 3 veces lo negó. Jesús no lo rechazó cuando él hizo esa acción, esa mal broma. Jesús no lo rechazó. Imagínate la conversación, está Pedro con Jesús y le dice, Pedro, hoy tú me vas a negar 3 veces. Imposible, Señor, yo voy a dar la vida por ti. ¿Cuántos quieren que el Señor abra sus vidas? Amén, amén. Y yo soy la persona que voy a seguir al Señor y me voy a poner la camiseta y nos rendimos y estoy en la cruz. Y le dice Jesús, tú cuenta, Pedro, te conozco, Pedrito. Estás contento porque acaba de terminar el culto. Estás contento porque te dieron una palabra profética, pero te dieron una tole con el dedo. Esta es la realidad, Pedro. Hoy, cuando la vida te apriete, cuando seas expuesto a tu límite, tú me vas a negar 3 veces. No es cierto. Y sucedió, y Pedro le negó, y cuando él se encuentra otra vez, cuando Pedro ve a Jesús, después de haber hecho esa barrabasada como cualquiera, que de repente sale de un culto poderoso, y todavía está cruzando la calle, y se da un buen agarrón con su esposa, y de repente los dos están temblando así, una agarran al volante, y la otra alterada, y de repente dicen, gloria a Dios. Qué bonito cristiano. Qué bonito cristiano. Y luego el lunes, ¿verdad? Si le toca estar en el pan de lunes, aleluya. Y Dios dice, Jesús, estos son los de ayer saliendo del culto. Bueno, Jesús lo ve todo y sabe quiénes somos.
Pero cuando Pedro se ve cara a cara con Jesús, a Pedro se le cae la cara de vergüenza y dice, la regamos. La regamos. ¿Sí o no, hermanos? ¿La regamos? ¿Verdad que sí? Bueno, pues ahí está. La regamos. Y Jesús lo ve. Y Pedro lo ve. Y Pedro dice... Ese momento cara a cara cuando tú dices, Señor, ¿y cómo le hago? Ya lo hice. ¿Y cómo le hago? Cualquiera hubiera dicho, oye, el Pedro, el que se veía más fuerte de los 12, la regó. El hermano que se veía inquebrantable, ¿qué pasó? Se está peleando. La regó. ¿De verdad? Sí. ¿Y cómo le va a hacer? Es chisme, ¿verdad? Es chisme. ¿Y qué sucede? Pues cuando ya estaba frente a frente, se acerca a Jesús y lo ve. Pedro, ven, acércate. Y Pedro, hola, maestro. Y le dice, ¿me amas? Y dice Pedro, me va a agarrar ese tema pendiente. ¿Verdad, sí o no? Tenemos temas pendientes con Dios, ¿verdad? Sí. Él me va a agarrar ese tema pendiente. Bueno, ya no le sigo más con esto. Ya me entendió el punto. Bueno, pienso que ya me entendió el punto. Jesús no lo rechazó. Él lo restauró con una pregunta directa al corazón. ¿Me amas o no me amas? Punto. Cristo estaba formando el carácter de Pedro. Jesús sabía que Pedro le amaba, pero sabía que necesitaba rendirse. Sabía que Pedro necesitaba en su mente rendirse y reconocer sus debilidades, aceptar la formación del maestro en la palabra. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitaba, hermano? Dice al que está a tu lado, como a ti, rendirte. Es más, díselo para que sea más chévere. Díselo, rendirte, reconocer tus debilidades y aceptar que necesitas la formación del maestro. ¿Ok? Piensa por un momento en la palabra rendirse. Rendirse, hermanos, es dejar de pelear, es dejar de controlar, es aceptar que nuestros esfuerzos humanos son un tope, nuestro tope. Rendirse es rendirse a Cristo y decirle, maestro, aquí estoy, me rindo a ti, completa tu obra en mi vida. Eso significa el que comenzó la buena obra, la terminará. Dios no trabaja con la negación del pecado. Porque mucha gente dice, no, es que no lo escuche. Nosotros tenemos que reconocer esa imperfección en nuestra vida. Dios no trabaja con la negación del pecado, sino con corazones rendidos. La santidad no consiste en intentarlo más, sino en entregarte profundamente. La santidad no comienza cuando dejamos de resistir. Más bien, la santidad comienza cuando dejamos de resistir a Dios y nos rendimos. Ahí está la clave. Pero cuando pensamos en esto, lo segundo que quiero compartirte es que no solamente Él hace la obra y la rendición es nuestra, sino que tenemos que asumir nuestra responsabilidad en el proceso. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Asumir nuestra responsabilidad en el proceso. Una frase más corta, nuestra responsabilidad en el proceso. Dicha en Filipenses 2, versículo 12 al 13. Empieza con esta frase: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El capítulo 1, del versículo 3 al 6. El versículo 6 cierra: el que comenzó la buena obra, la terminará. El capítulo 2, en el versículo 12, comienza: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este versículo nos confronta con una verdad incómoda. Dios nunca nos llamó a ser espectadores. Nos llamó a asumir nuestra responsabilidad. La gracia de Dios no elimina tu esfuerzo. Al contrario, le da sentido y dirección. Mucha gente cree, si Dios me va a tocar aquí, es para que me toque.
No, escucha, si te hacen un llamado y al altar, ese es tu esfuerzo, ven al altar. Si estás escuchando al Señor y te toca y necesitas ponerte de rodillas, ese es tu esfuerzo, esa es tu responsabilidad. Sin embargo, hay cosas que tenemos que entender que tienen que ver con nuestra responsabilidad. Cuando el apóstol Pablo dijo, ocupaos en vuestra salvación y temblor, no estaba hablando de algo que hagamos para ganar la salvación, sino estaba hablando de lo que tenemos que hacer como una responsabilidad de la obra de Dios en nosotros. La santidad no se pierde por grandes caídas. Muchas veces se debilita por pequeñas negligencias. A veces llevas años en la palabra y estás tan confiado porque sabes mucha Biblia, pero hace mucho tiempo que esa Biblia no está encarnada en tu corazón. Con el tiempo nos alejamos de Dios, no de golpe. Nos enfriamos porque cuando Dios nos habla, no respondemos en el momento que Dios nos habla. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que le dices a tu hijo, haz esto ahorita? Haz esto ahorita. Y luego pasa una hora, oye, hiciste, y te das cuenta que no lo hiciste. O sea, ¿sí o no? Y de repente estás, y imagínate que sea la olla de los frijoles. Oye, apaga los frijoles ahorita. Apaga los frijoles ahorita. Y huele a quemado. Chiquito. ¿Y qué pasó? A veces Dios nos habla. Escucha, a veces Dios nos habla y le decimos ahorita. No se vaya a quemar la olla de su vida. De repente ya estás quemado, hermano. ¿Y qué le pasó? Oye, resbaló el hermano. Y hermano, pues le dijiste ahorita a Dios. Hay cosas que la gente sufre, aunque esté en el evangelio. Hay situaciones que les pasan en los matrimonios, aunque estén en el evangelio. Hay cosas que les pasan a los pastores, aunque son pastores, porque le dicen a Dios ahorita. ¿Cuántos de ustedes le están diciendo a Dios ahorita? Un ratito, espérate, ahorita voy. Y Dios te dice, cuando se quema los frijoles, te vas a quedar sin tu provisión del día. El carácter de Cristo no se forma en los momentos cómodos, sino en las decisiones obedientes en los momentos complicados. Vamos a repetirlo. El carácter de Jesús no se forma en momentos cómodos, sino se forma en momentos complicados cuando decidimos ser obedientes. Mire, estar aquí en la iglesia y cantando, qué bonito, ¿verdad? Corra los brazos, y la gente felices. Pero vamos a apretarles que vivan un momento difícil en donde su carácter de ustedes se pone a prueba. Les voy a regalar una frase para los recién casados para que ahora la entiendan. Cuando le dije, a lo mejor no la entendían. Para eso las voy a regalar de nuevo. Y sobre todo, escucha esto, se me acordó algo porque tú eres dentista. Ahí te va. ¿Están listos? Ya la he dicho, pues se las voy a regalar de nuevo. El matrimonio es el método de Dios para extirparte el orgullo sin anestesia. Va de nuevo, ahí va de nuevo. El matrimonio es el método de Dios para extirparte el orgullo sin anestesia. Ay, qué rico, ¿verdad? Oílo, sin anestesia, es como quitarte una muela sin anestesia. Ya sabes cómo duele. Aleluya. No, seguimos con la prédica, hermanos. A veces creo que no deberían subir nada de esto a YouTube. Pero es ahí donde se forma el carácter. Es ahí. Hay muchos problemas. Y no es por echarme flores, porque a veces ha sido de este lado, a veces ha sido de este lado. Delmi y yo hemos tenido un matrimonio realmente, pues creo que muy cómodo, muy bendecido. ¿Por qué? Porque a veces cuando yo creo que ella no tiene razón y se altera, no peleamos porque yo no peleo. O sea, sí, como que aguanto, como el Capitán América, pongo mi escudo y terminó la Civil War, ¿verdad? Termina la Civil War, lo quito, no ha pasado nada, no me enojo,
me guardo mi orgullo, me guardo mis razones, porque para argumentos son muy buenos, les puedo ganar. Pero ha habido otras veces que digo, y ella entonces se vuelve así como que pone un escudo como esos de los negritos de África, ¿verdad? Pone ese escudo y por más que le tire, no pelea. Y entonces en esta casa casi no hay pleitos. Casi no hay, dije casi. ¿Por qué? Porque en esos momentos que aparentemente ya fueron triunfadores, después de un tiempo escucho a mi esposa decir en un tema de mujeres, a veces he estado así, pero yo decido rendirme a Cristo. Digo, ¡ops! Gloria a Dios por su vida. Gloria a Dios por su vida. ¿Ya? ¿El Espíritu Santo les está hablando? ¿Ah? Pero eso que estoy comentándoles es nuestra responsabilidad como cristianos y es lo que refleja el carácter que tiene que estar en formación. Así que para todos los recién casados, para los que vienen para casarse, para los nuevos que voy a casar, ya les di un tip súper ultra poderoso. El carácter se forma cuando en esos momentos complicados elegimos honrar a Dios con decisiones pequeñas, pero muy repetidas. ¿Por qué? Porque eso todo el tiempo está vigente en el matrimonio, incluso en la relación de padres e hijos, incluso en el liderazgo, incluso en las reuniones. De repente tú dices, necesito ser más como Jesús, pero por dentro estás así como el perro, te dan espuma blanca con una rabia. Problemas y dificultades vas a tener todo el tiempo. Adversidades económicas, el carácter de tu pareja, el carácter de tu papá, el carácter de tus hijos, de tus amigos. Siempre va a haber circunstancias como estas. Entonces es ahí cuando el carácter se forma, cuando elegimos honrar a Dios en decisiones pequeñas pero repetidas. En el Getsemaní, cuando estaba Jesús en el huerto y sabía que iba a ir a la cruz, dice la Biblia que él empezó a sudar como gotas de sangre. Y realmente no era que él tuviera miedo o que fuera falta de fe. Es que él sabía que esa obediencia era costosa. Hay muchas cosas que son costosas, pero esa es nuestra responsabilidad. Cuando Pedro caminó sobre el agua, es nuestro marchante, es nuestro marchante. Cuando Pedro caminó sobre el agua, mientras él miró a Jesús, mientras él respondió con fe, cuando Dios le dijo, ¿quieres caminar? Pues vente. Y él obedeció creyendo en la palabra de Jesús, él caminó. Pero cuando él quitó la vista, comenzó a hundirse. ¿Qué quiero decirte con esto y por qué estoy citando ese evento? El milagro ocurrió mientras caminaba, mientras obedecía, mientras miraba a Jesús. Pero cuando él solo quedó como observador, se empezó a hundir. ¿Ok? ¿Cómo sucedió el milagro de caminar sobre el agua? Cuando él obedecía, cuando él fijó sus ojos en Jesús. ¿Cuándo se le echó a perder esa proeza? Cuando se volvió un espectador. Y cuando te vuelves un espectador, él empezó a ver las tormentas, empezó a ver el mar embravecido y dijo, ¿cómo es que estoy caminando? Era pescador y se le olvidó nadar. Me ahogo, maestro, ayúdame. Hasta Jesús dijo, ¿sabes nadar? Que el colmo contigo. ¿Sí? Porque si tú quieres ver un cambio, tienes que asumir tu responsabilidad de responder al Señor. Me pregunto, pienso, ¿qué te ha estado pidiendo Dios que ya sabes? Frase clave, ya lo sabes, pero aún no lo haces. Estás diciéndole ahorita. A ver, vamos de nuevo. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas? Que le respondas. Ya lo sabes, porque te lo han dicho hasta el cansancio. Hasta el perro sabe que Dios te está hablando. Pero todavía no obedeces. Todavía estás diciendo ahorita.
Si Dios dejara de hablarte hoy, ¿qué fue lo último que te pidió? ¿Qué hábito espiritual has descuidado pensando que no es tan grave, pero está así de quemarse tu vida? ¿Ah? Amados, esto que te estoy planteando no es un llamado a esforzarte, es un llamado a responder al Señor. Dios produce el deseo, porque así dice el pasaje, Dios produce el querer como el hacer. Entonces Dios produce el deseo, pero a ti te toca responder y tenemos que obedecer. Porque la gracia de Dios no es algo pasivo, no solo es expectativa, es activa, lleva acciones. La santidad crece cuando decides obedecer aunque nadie te aplauda, aunque nadie lo reconozca. Pero es un proceso que va a dar testimonio, ¿sí? Es un proceso que va a dar testimonio. A veces la gente habla, es que soy una obra imperfecta, estoy en proceso, pero tu proceso tiene que dar testimonio. Cuando hablamos de que estás en proceso, no es te acuestas de dormir y púdrete. No, estamos hablando de que es un proceso que debe dar testimonio. Hay gente que dice, así como, así soy, así me encontrás. No, espérate, no te confundas. No somos lo que éramos ayer. Somos una mejor versión hoy, porque ahora reflejamos a Jesús. No se ha revelado todo lo que Jesús puede ser en nosotros. Nuestra vida está escondida en Él. No eres perfecto, pero no es el lugar donde te tienes que quedar asentado a abanicarte. Al contrario, en esas debilidades, tu proceso tiene que dar testimonio de que estás en Cristo. Eso es lo tercero que quiero hablarte. Nuestro proceso es un testimonio al mundo, ¿sí? La obra es suya, la rendición es nuestra. Él hace la obra, nuestra responsabilidad es responder. No somos perfectos, pero nuestro proceso es un testimonio al mundo. Tu proceso es un testimonio al mundo. El versículo 14, Filipenses 2, del versículo 14 al 16, comienza diciendo que hagas las cosas sin murmuraciones ni contiendas. La clave es que tu testimonio se vuelva un luminar en este mundo. Vamos a recopilar los pasajes, los textos que estamos estudiando. Filipenses capítulo 1, en mi paráfrasis especial me centro en el versículo 6. El que comenzó la obra la va a terminar. O sea, no estás completo, lo entiendo. Hay cosas que todavía no se ven todavía pulidas, pero Dios ya comenzó, la obra ya comenzó, eso es innegable. Lo segundo, tienes que responder, tienes que asumir tu responsabilidad. Como en una casa, el constructor llega, pero el dueño de la casa tiene que asumir su responsabilidad, el costo, algunas cosas que están ahí. Ahora, tú tienes que ser un testimonio en el proceso. Y la Biblia dice que nosotros nos podemos convertir en luminares en el mundo. Ponme el versículo 14, ¿ya está ahí? La otra parte, por favor. Haced todo sin murmuraciones, para que seáis irreprensibles. Esta es la parte clave. Para que seáis irreprensibles y sencillos, ¿no? Hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Aquí sí pega bien lo de sencillito pero carismático. Aquí sí pega. Pablo está conectando el carácter con el testimonio. La santidad no se presume, se percibe. ¿Estamos de acuerdo? Pero para que se quede así como algo grabado en su corazón, iba a decir tatuado en tu corazón, no iban a interpretar, para que quede grabado en tu corazón, ¿verdad? La santidad no se presume, se percibe. Cuando respondemos distinto, cuando enfrentamos pruebas sin amargura, cuando caminamos con integridad, Cristo se hace visible. Jesús en la cruz no maldijo a toda esa gente que lo estaba castigando. Él reaccionó diferente.
Pero a nosotros solamente nos tocan aquí y a veces ya parecen gallos, ya están de gallos de pelea, ¿verdad? Porque solamente así, hay temporadas donde las relaciones están así como que al rojo vivo, están esperando la ocasión para poder sacar todo lo que tienen guardado en su tanque bajo presión que está a punto de explotar, esperan un pretexto para reaccionar. Ahí te hablan, dile. Aleluya. Pero cuando respondemos distinto, así como Cristo en la cruz que dijo, perdónales, mándales un rayo. No, eso dijo, ¿verdad? Perdónalos, no saben lo que hacen. En ese momento, alguien escribió, ¿verdad? La verdad no sé quién, porque de tantas cosas que a veces leo en internet, ahí lo leí, pero pues en una lectura, en una frase encontré exactamente este tema que decía que Jesús, que el carácter de Jesús en el lugar donde mejor brilló fue en la cruz y no en los milagros. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque en los milagros había mucha gloria, había proezas porque estaba haciendo cosas que nadie podía hacer. Un milagro, wow, un milagro. Pero en la cruz también había mucha gloria y hizo muchas cosas que nadie podía hacer, pero estaba en juego su vida. Y ese lugar de la cruz es donde más ha brillado el carácter. Te lastiman y no odias. Al contrario, decides amarlos y perdonarlos. Por eso la cruz es el símbolo muy poderoso de entrega, de rendición, de transformación, de lo que significa tu cambio, tu milagro. ¿Qué dice tu manera de reaccionar acerca de ese Jesús que estás siguiendo? ¿Se parece a ese Jesús que brilló su carácter en la cruz? ¿O se parece más al infierno cuando estás molesto? Si alguien observara tu proceso, porque tenemos momentos buenos y malos, los dos tenemos, pero el proceso no es ocasión para sentarte y no hacer nada. El proceso es una ocasión para dar testimonio. Si alguien observa tu proceso, vería que Dios está obrando en ti o que se está desbaratando esa mejor versión. La santidad vivida en el carácter es la predicación más poderosa. ¿Sí? Dile que está a tu lado. La santidad vivida en el carácter es la predicación más poderosa. Dios no espera que ya estés terminado. Espera que permanezcas disponible para su obra. Que termines el proceso en esta vida. Que entiendas que cada lucha, cada ajuste, cada decisión correcta que tú haces es parte de un proceso en donde Dios está formando el carácter de Jesús en ti. ¿Por qué? Porque somos una obra en proceso. ¿Sí? ¿Me ayudas? Somos una obra en proceso. Dios obra en nosotros, nosotros respondemos y el mundo ve a Cristo. ¿Sí? El tema de hoy es: somos una obra en proceso. Quiero ir cerrando lo que te he dicho y recordarte esto. Tú eres una obra en proceso. Dios está obrando en ti y a nosotros nos corresponde responder y el mundo va a ver a Cristo. No huyas del proceso, abrázalo. Tal vez hoy no estás donde pensaste que deberías estar. Tal vez hay tal vez hay te lo voy a repetir porque veo que alguien lo va a grabar y que lo grabe bien. Entonces, tal vez estás hoy en el lugar donde no creías estar. No estás en el lugar donde has planeado estar, quizás. Es muy posible que existen áreas de tu carácter que todavía están en proceso. Muchas de tus reacciones no reflejan a Jesús, reflejan a ese humano imperfecto.
Quizás tienes luchas y cuando estás batallando te preguntas si realmente estás avanzando. Pero hoy el Espíritu Santo quiere recordarte algo. Dios no está decepcionado de ti. Él está comprometido a terminar la obra contigo. Él no te ama cuando te termine, porque te ama, te está transformando. Y necesita y requiere de ti a un hombre y una mujer más rendido, que le busque más profundo, que decida abrazar el proceso. Así que quiero hacerte un llamado. Este no es un llamado para los peores de la iglesia. Es un llamado para los que quieren parecerse a Cristo. ¿Quién quiere parecerse a Cristo? Es un llamado para aquellos que quieren ser más como Jesús, a moverse de su lugar y venir al altar y decirle al Señor: si tú reconoces que hay áreas de tu carácter que necesitas rendir, si tú te das cuenta que has estado resistiéndote al proceso de Dios, en vez de abrazarlo, corre a abrazar el proceso, decirle: Señor. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. No olvides que esta también es tu casa y que el Señor está llamando a acercarte cada vez más a Él. Te invitamos a reunirte los sábados a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Muchas gracias y bendiciones.